está pasando con el tema de la reforma judicial que avanza paso a paso, con pies de plomo, ante las resistencias de jueces sobre los que van a recaer las modificaciones institucionales previstas en la iniciativa constitucional aprobada, cuyas leyes secundarias y de organización se están discutiendo en este momento. Tenemos contacto, lo agradezco muchísimo, con el maestro Bernardo Batis Vázquez. Él es consejero de la Judicatura Federal. Maestro Batis, es un gusto enorme poder saludarlo nuevamente y escucharlo con mucha atención. También a mí, Pepe, un gran gusto volver a estar en una entrevista con usted y con mucho gusto. Gracias, maestro Batis. Pues es el tema. El tema ahora, en este momento, es la reforma judicial. El Consejo de la Judicatura Federal, usted es parte del Consejo de la Judicatura como asesor de la propia institución judicial. Ayer votaron ustedes el hecho de entregarle finalmente al Senado, como lo había requerido, una lista con todos los jueces y demás para que se empiece a elaborar todo lo que tiene que elaborarse para la elección que está programada. Yo le quiero preguntar, maestro Batis, si me permite. Sí, cómo no. ¿Qué es lo vamos, se está criticando mucho a ustedes porque desacataron una orden judicial que fue enviada, una suspensión provisional que había sido concedida por la jueza primero del Distrito de Nuevo León, Andrea Alarcón Cortés? ¿Por qué el desacato de un organismo judicial, maestro Batis? No fue ningún desacato. Fue un asunto que se planteó, lo resolvimos el miércoles, en un pleno del miércoles en la mañana. Los miércoles, cuando tenemos pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hay otros días que tenemos reuniones de comisiones, pero los miércoles es pleno, y es cuando se planteó el envío de las listas que solicitó el Senado. Nosotros lo debatimos, como lo hacemos siempre en el Consejo, con respeto recíproco, dando argumentos, y tomamos la decisión de 4 votos contra 3. Hay puntos de vista diferentes, pero tomamos la decisión de enviar esta información que nos solicitó el Senado, no considerando que estábamos desacatando, o como se dice, o desobedeciendo una orden de suspensión, porque si bien es cierto que llegaron varias, también es cierto que lo hicimos en cumplimiento de una decisión constitucional, porque la reforma se aprobó con todas las de la ley. Participaron el Congreso Federal y los congresos locales, ambas cámaras del Congreso Federal y el número suficiente de congresos locales aprobaron la Constitución, y contra la Constitución y contra el proceso de cambio o de modificación de la Constitución hay disposiciones expresas de que no proceden suspensiones ni amparos. No proceden suspensiones y amparos, entonces usted me afirma no hay un desacato al haber optado finalmente en enviar, como lo pedía el Senado de la República, el Poder Legislativo, enviarles las listas que estaban requiriendo para armar la famosa tómbola. Pero yo le pregunto, maestro Batis, usted es una gente experta en estos temas del derecho, independientemente de la ideología que tiene que ver con Morena. ¿Qué pasa con los 105 amparos contra la reforma judicial que han sido emitidos por diferentes jueces del país? Pues ya le digo, hay no solo disposición, no recuerdo el número del precepto, pero también hay algunas resoluciones ya tomadas por la Corte en el pasado, donde confirman en una controversias judiciales que ha habido antes, y ese es un tema definido por una parte. Por otra, también expresamente se determina en la ley
que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal no son atacables, son definitivas. No puede haber amparos contra ellas, son definitivas. Si no, imagínense, nosotros somos la autoridad que vigila la disciplina y la administración del Poder Judicial, y que ese mismo poder pudiera estarnos corrigiendo la plana, pues no sería lógico. Es que sonaba como una contradicción. ¿Cómo? Dentro del propio Poder Judicial, una jueza, en este caso, por el caso que específico, y otros jueces emiten suspensiones que son desobedecidas en torno al tema de la reforma judicial, que, bueno, es inevitable, está avanzando. Entiendo que ya no hay forma de detenerla. Sí, así es. Mire, desde que llegó el comunicado del Senado solicitando la información que está ordenada ya en la Constitución, no en el proceso constitucional, que es contra lo que se pidieron los amparos. El proceso concluyó, la Constitución fue aprobada, es decir, la modificación a la Constitución fue aprobada, y el decreto que expidió el Poder Constituyente, el corrector de la Constitución, no constituyente originario, pero sí el que tiene facultad para modificar la Constitución, expidió su decreto de cambio de la Constitución, lo publicó en el Diario Oficial, y eso nos obliga, contra de eso no procede ningún amparo. Ahora, esta decisión de la Judicatura, maestro Batis, bueno, ha causado revuelo en el ámbito judicial. Vamos, hay quien dice incluso que esta es una invitación, entonces, a no hacerle caso a ningún juez ni a orden jurídico en el país. Es decir, se genera una especie de crisis de credibilidad del pero derecho. Yo lo vería a la inversa. Tenemos que ver lo que los jueces pueden amparar a los ciudadanos, a quienes solicitan amparo, en este caso unos jueces a otros jueces. Se pidieron amparo, son juez y parte ahí, pidieron amparo entre sí, los concedieron y nos pusieron al Consejo como autoridad ejecutora. Nosotros no aceptamos ese papel, tomamos la determinación en el Consejo, la discutimos, se escuchó las opiniones de todos, y esa fue nuestra determinación, que estamos cumpliendo con una norma de mayor jerarquía, que es la constitucional. ¿Qué opina usted, maestro Batis, del paro laboral indefinido de los trabajadores del Poder Judicial? Hoy dijeron que se van a seguir. Llevan desde el 9 de agosto en paro, son prácticamente 60 días de paro indefinido, y le piden a la Judicatura resolver todas las peticiones, pero temen también represalias en términos salariales y demás. ¿Qué va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial? Les hemos dicho, primero, pues que no deben de preocuparse excesivamente por lo que está sucediendo. Es cierto que están inquietos, que se les cambia una forma de vida, algunas perspectivas de su carrera. Es cierto, pues es un cambio muy drástico. Sin embargo, pues ellos como juristas saben que eso ya quedó consumado con la reforma, y que una reforma constitucional, pues lo que hay que hacer es cumplirla. El artículo 10 de la misma reforma, el 10º transitorio, establece que a ningún trabajador del Poder Judicial Federal se le dañarán en su patrimonio y en sus derechos laborales, y cualquier trabajador, desde los magistrados y los jueces hasta el último oficial secretario o técnico de computadora, todos van a estar protegidos. Lo dice expresamente el 10º transitorio. También lo mismo ha confirmado la presidenta, nuestra actual presidenta, ha dicho en lo que toca al Poder Ejecutivo, que será la parte que haya el dinero en la tesorería, y a quien haya que indemnizar se indemnice, y sus derechos laborales ha dicho que
serán garantizados, ella vigilará eso. Maestro Batis, ¿por qué habla usted de una revolución pacífica? Mire, porque estamos viviendo un cambio de fondo en las estructuras pues jurídicas y sociales del país. Estamos completando lo que se inició en 2018 con la elección del presidente López Obrador. Es un cambio en el que se busca pues equilibrar las diferentes oportunidades y situaciones económicas y sociales de los muy ricos con los muy pobres. Es una pues modificación de justicia social. Esta es una revolución, dice usted, pacífica, pero donde se impone la razón política de la Cuarta Transformación. ¿Y dónde quedan las razones políticas de los que no piensan igual a la Cuarta Transformación? Bueno, en todas las revoluciones, pues hay quienes se oponen. En otras, como la Revolución Mexicana de 1910, pues el que se oponía lo fusilaban. Aquí nomás, en vez de cortarle la cabeza, le corten un poco el sueldo y ya. Mire, yo digo, no lo definí yo, me pareció muy buena la observación que hizo la presidenta, Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, comentando esta transformación del Poder Judicial. Dijo, México está haciendo una revolución. Me pareció interesante porque la verdad es que sí es un cambio muy de fondo, pero pues es un cambio que ya fue aprobado, no se hizo violentando nada, se hizo todo dentro de la ley, se logró una mayoría suficiente en las elecciones federales libres y limpias, donde no hubo fraudes, se logró también que lo aprobaran las dos cámaras federales y el número suficiente de congresos estatales y hasta más. Aunque se corre el riesgo, maestro Batis, de provocar con esta revolución una crisis constitucional. Hoy hablaba la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, diciendo que de ninguna manera va a haber una crisis constitucional. Pero yo le pregunto a usted, experto en derecho de largo tiempo. No, mire, no hay ninguna crisis constitucional, se está cumpliendo con la Constitución. Se está cumpliendo con la Constitución, que es lo que se aprobó, y la Constitución tomó la previsión de que quienes sí fueran en sus trabajos, porque el cambio viene, fueran afectados, pues que tuvieran la seguridad de que van a ser resarcidos y no van a perder sus derechos laborales. Mire, todos los trabajadores, no jueces y magistrados, los trabajadores de los juzgados y tribunales y centros de justicia, pues esos no van a desaparecer. La forma de designar a los jueces y magistrados cambia, pero ellos van a conservar sus trabajos. Y si alguno se viera afectado por alguna circunstancia que ahorita no imagino, pues ahí está esa orden del poder reformador de la Constitución de que se les garantizan sus derechos. Pues, maestro Batis, le agradezco muchísimo su tiempo y la explicación brindada, considerando pues la voz del Consejo de la Judicatura Federal en torno a esta polémica que tanto interés ha despertado. Ojalá todo esto genere de veras interés por entender muy bien todo este proceso, que ciertamente no es sencillo de explicar. Le agradezco mucho, maestro Batis, por dejarnos abierta la puerta y la posibilidad de seguirlo consultando para las dudas. Con mucho gusto, Pepe Cárdenas, y felicidades por su programa. Gracias, maestro Batis, que le vaya muy bien, gusto en saludarlo como siempre. Hasta pronto. Igualmente. Es el maestro Bernardo Batis Vázquez, consejero de la Judicatura Federal. Es la voz de quienes están en apoyo, claro, de esta reforma al Poder Judicial. ¿Cómo lo dijo la presidenta de la República? Esto de que descarta que vaya a generarse una crisis constitucional, lo mencionó la doctora Sheinbaum esta mañana en su conferencia.
No, yo no hablo de crisis, okay. Yo no creo que haya crisis. México está muy bien, económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de mejora en el nivel de vida, y vamos a estar mejor. Y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México. Eso yo creo que todos debemos estar convencidos y convencidas. Esto dice la presidenta de la República. ¿Qué dicen los trabajadores? ¿Qué va a pasar mañana sábado con este proceso de la llamada tómbola legislativa, donde van a sortear es decir, todo el proceso para integrar las listas de quienes van a ser electos el 1 de junio del año que viene para los cargos de jueces de distrito? En fin, permítame una pausa, le explicamos detalladamente porque a eso los comprometemos. Aquí se